Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el por qué, ¿sí? Se le llama eh, filosofía de los valores. ¿Qué tiene que ver con la filosofía o por qué no otro nombre? ¿No? Eh, la axiología no es una disciplina antigua como la ética, la moral, como la misma filosofía. En realidad es nueva, muy nueva, nació más o menos mediados finales del siglo XX, por ahí de los 1900. Nace en Europa, influenciada mucho por estudiantes de filosofía eh, que están muy allegados a la corriente kantiana sobre el comportamiento moral y sobre esta cuestión de imperativos categóricos, que ya el mismo nombre imperativo nos está hablando de algo impuesto, de algo forzoso, casi casi de algo objetivo, ¿no? Cuando la realidad se nos impone, cuando el ser, ¿sí? Eh, se impone al deber ser. Cuando hay una cuestión objetiva que sí o sí se tiene que aplicar, ¿sí? En esta cuestión neocantiana, de pronto igual como en todas las ideologías, todas las disciplinas, vertientes de conocimiento, ciencias, disciplinas del ser humano, obviamente por muy rajatabla, muy impuesta que sean las cosas, empieza a haber una crítica sobre esta cuestión y algunos filósofos, vamos a decirlo así, nuevos axiólogos, se van después por la vertiente subjetiva, ya no tanto por esta cuestión de que las cosas existen fuera de, ¿no? Sino que más bien nosotros hacemos que existan, nosotros les damos ese valor, eh, nosotros incluso creamos esas imposiciones, ¿no? Entonces, primeramente, como vemos, al ser una ciencia nueva, nos podemos preguntar, bueno, ok, pero aún así más, por qué filosofía? Si es tan nueva y no tiene esta cuestión de antigüedad ancestral, ¿por qué se le llama filosofía? Primeramente, porque está totalmente influenciada por esta cuestión de sabiduría y de conocimiento, de reflexión sobre la naturaleza de las cosas. Recordando que la filosofía en su momento, y de manera etimológica, siempre se ha dicho que es amor a la sabiduría, ¿sí? Y no solamente tomando el concepto de sabiduría como esta acumulación de conocimientos, sino como la cuestión de conocer, ¿sí? Antes de poder conocer, tenemos que hablar de percepción, de cómo percibimos las cosas. Obviamente, ¿quién las percibe? Pues uno, ¿no? El ser humano. Hasta ahorita no tenemos conocimiento de si los animales no humanos eh, puedan percibir a tal grado, ¿sí? O de otra manera, como nosotros. En realidad lo que hacemos es una homologación de cómo conocemos y la ponemos sobre los animales no humanos. Y decimos, ellos no pueden conocer, ellos no razonan, vamos a decirlo así. No tienen la lógica que nosotros tenemos. Efectivamente, no tienen la lógica que nosotros tenemos. Podría ser que tuvieran otro tipo de lógica, tal vez nuestro conocimiento no dé para eso, así como nuestro conocimiento no da y nuestra percepción no da para poder captar todas las magnitudes o frecuencias que hay en el universo. Entonces ya desde ahí pues estamos limitados.
el ser humano nunca va a poder llegar a conocer ni siquiera el 50% del universo, en esta contradicción con lo infinito. Aquello que es perceptible para nosotros, incluso con nuestra tecnología, es mínimo. No tenemos la cantidad de tecnología para ver todo aquello, incluso que podemos ver. Ahora, si a eso le añadimos aquello que no podemos ver, entonces primero hay una percepción. ¿Percepción de qué? De lo que es. ¿Y qué es lo que es? ¿De qué está hecho lo que es? ¿De dónde viene lo que es y lo que existe? Y en ese qué es lo que existe, existimos nosotros. Entonces también nos enfrentamos al problema ontológico de dónde viene el ser humano, qué es el ser humano y hacia dónde va el ser humano. Y entonces la filosofía tiene en esta cuestión inductiva y deductiva un método para, obviamente, estudiar y reflexionar sobre esto. Y este mismo método es el que la axiología toma. ¿De dónde vienen los valores? ¿Cuál es su origen? ¿Qué son? E incluso también hacia dónde van. Por ahí de pronto se escucha cuando hay algunas acciones, algunas nuevas acciones o acciones llamadas malas, que las personas dicen se están perdiendo los valores. ¿En realidad se estarán perdiendo los valores o se están modificando? ¿O la jerarquía de los valores está cambiando? ¿O para cierto sector esa jerarquía, esa prioridad de valores es diferente a... Y a lo mejor esta jerarquía y esta ideología de valores está permeando a cada vez más personas? A lo mejor solamente están cambiando de posición, pero no se están perdiendo. Y esto también es parte de la axiología, de revisar esta cuestión, ¿sí? Esta movilidad, esta mutabilidad de los valores, o si en verdad hay valores inmutables, valores absolutos, valores universales, a los cuales el ser humano tiene que atender, y que están ahí, y si no atiendes porque no los conoce, o porque no quiere atenderlos, o es una cuestión de que nosotros, ¿sí?, le vamos dando esta cuestión de mutabilidad, de movimiento, de dinámica o no. Por eso es que se llama filosofía de los valores. En algunos escritos también se puede encontrar como teoría, teorización de los valores, ¿sí? Se hace una especie de postulado, o más bien un postulado, de qué son los valores, cuál es el origen, cuál es la dinámica, de dónde nacen, si nacen por sí solos, o cómo van naciendo en la sociedad o en diferentes sociedades también. Y esto obviamente nos lleva a hablar de usos y costumbres inevitablemente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el ser humano del siglo 400 antes de Cristo, cuando no había electricidad, cuando no había internet, cuando no había automóviles, cuando no había aviones, cuando los medios de comunicación y de transporte eran más lentos. Todo aquello que se descubría nuevo, todos aquellos conocimientos que iban saliendo, ¿sí?, eran regionales al momento. Después, por cuestiones de comercio, de conquistas, etcétera, bueno, tienen contacto con otras sociedades, con otros países,
se van enriqueciendo, se van modificando, ¿sí? Pero también obviamente la otra sociedad los va conociendo. En este momento, las comunicaciones y transportes, como lo estamos viendo ahorita, son de manera inmediata. No es lo mismo una persona que haya vivido en el medievo, por cuestiones culturales, por cuestiones de enseñanza, de economía, de religión, de política, a alguien que haya vivido en la Ilustración o alguien que haya vivido la Segunda Guerra Mundial. La percepción del mundo y del entorno es diferente. Alguien que haya vivido esta modificación de la primera revolución industrial, donde los usos y costumbres del ser humano cambiaron de manera vertiginosa, donde de pronto se necesitaba más materia prima y los agricultores y ganaderos, campesinos, tenían que trabajar más y de pronto hasta cambiaron su actividad. Dejaron eso que estaban haciendo porque aparte se vieron absorbidos por otras personas, por otras dinámicas económicas y tienen que cambiar su actividad. Y sus usos y costumbres de persona, campesina, de agricultor, ganadero, cambian y tienen que irse a una ciudad diferente porque el entorno ya es diferente. Las cuestiones de sanidad, las cuestiones de comportamiento con otras personas eran diferentes. Y de pronto su ritmo de vida tuvo que cambiar. Y de pronto el descanso que tenían antes era diferente. El entorno era diferente. El ruido, el humo, la suciedad, el estar sometido las 24 horas a diferentes condicionantes. Y de pronto lo vemos aquí también con nosotros, cuando de un día para otro nos dicen ya no vengas a trabajar. Digo, porque por lo menos en mi caso así pasó y en el caso de varios compañeros, así pasó. Yo aparte de trabajar en la EMCA también trabajo en el Politécnico. Y de pronto recuerdo que era el 16 de marzo, que era festivo, lunes, y ese mismo día nos llega un WhatsApp del jefe y nos dice ya no se presenten mañana. ¿Cómo que ya no nos presentamos mañana? Sí, no, todo se va a cerrar. No, pero es que pendientes todo se va a cerrar, todo se va a parar. Incluso una compañera dice, oiga, pero yo dejé mi taza de café a la mitad, así se va a quedar. Se va a cerrar la oficina y nadie va a entrar. No los van a dejar entrar. Y en la EMICA, cuando fui igual, porque aparte no me avisaron, voy a... que era revisión de calificaciones o entrega de calificaciones, creo. Y resulta que no había nadie. Todos los salones estaban cerrados. Bueno, vacíos más bien. Y una de intendencia me pregunta, oiga, profesor, necesita que le abra un... estaba yo, creo que, tomándole fotos a las actas, no me acuerdo. Firmándolas. Dice, ¿necesita que le abra un aula? Digo, no, sí alcanzo a ver. Y me dice, ¿no le avisaron? Y yo, pues, digo, no le contesté, pero era obvio que no me habían avisado, ¿no? Que ya no iba a ir, que ya no iban a ir los alumnos. Y de un día para otro nos dicen, ya no salgan, o salgan a lo mínimo. Y de un día para otro ya no vas, ya no te transportas a ese lugar donde ibas a realizar tus actividades. Y no sigues con la misma dinámica. Porque aparte apenas estaban viendo cómo, ¿sí?, se iban a realizar las actividades a distancia. Entonces sigue con tu vida de un día para otro, pero de manera totalmente diferente. Y acostúmbrate.
Y esos usos y costumbres que tenías, algunos, unos ya no los puedes hacer, otros los modificas. Y entonces ahí tienes que revalorar forzosamente. En ese momento el contexto cambió. ¿Cuáles van a ser tus prioridades ahora? Y empieza una modificación de conducta que atañe también, ¿sí? Y que es fundamento de los valores. ¿Cuántas personas cambiaron su visión de vida? ¿Cuántas personas, ¿sí?, le dieron o se dieron cuenta de la importancia que era tener en ese momento una mascota? Porque a muchas personas lo salvó una mascota. Y a lo mejor sí ya le tenían cierta estima, cariño, pero ahora fue mayor y se dieron cuenta de esa importancia que hay. ¿Por qué? Pues porque vivían solas, obviamente, o siguen viviendo solas. Algunos, ¿sí?, que viven todavía en familia, se dieron cuenta al entrar en esta dinámica de choque con los familiares. ¿Por qué? Pues porque tenían que estar 24 horas o más bien 24 horas o menos, pero tienen que estar más horas con esas personas. Y entonces venía esta cuestión de desconocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera conocían bien a la familia. Sí se veían en la mañana, un rato en la tarde y en la noche, pero no tantas horas. Y vino una recomposición de los valores. ¿Por qué? Por este conocimiento que tenemos de la realidad, de las circunstancias, del entorno, de lo que hay y de lo que debería haber. Y estos seres humanos forzosamente, ¿sí?, por lo menos se cuestionaron. Si cambiaron o no su jerarquía de valores, bueno, esa es otra cosa. Pero por lo menos sí hubo una revalorización. Entonces, como nos damos cuenta, la cultura, la educación, los usos, las costumbres, la política, la economía, incluso cuestiones genéticas, biológicas, médicas, bioquímicas, entran dentro de esta cuestión axiológica de cómo vemos las cosas. ¿Será lo mismo una persona que tiene problemas de producción de serotonina a una que no? Percibe el mundo diferente. Tal vez no tan diferente, tal vez sí demasiado diferente. Y obviamente su jerarquía de valores, la prioridad que le pone a ciertos valores o no, es diferente. Y puede estar dentro de la misma familia. Incluso puede ser un gemelo. Y su visión de las cosas es diferente. Nada más por ese factor. Porque percibe las cosas diferente. Entonces vemos que efectivamente la axiología sí se basa y sí hereda, toma esta metodología de la filosofía sobre el conocimiento, sobre ese reflexionar lo que es, lo que existe, lo que debería existir, lo que debería ser, cómo deberían ser las cosas. Pero también al ser una ciencia nueva, una disciplina nueva, inevitablemente toma cuestiones como primeramente la estadística, obviamente, ¿sí?, tomando en cuenta que la estadística nos da un muestreo, no nos da el total, nos da un muestreo. Siempre en la estadística hay casos que se salen de, pero nos da una generalidad, ¿sí?, que podemos extrapolar. Pero también debemos de, y debe de tomar,
¿sí? A la casuística y a la hermenéutica. ¿Qué es esto? Bueno, pues es primeramente ver en cada caso cuáles son los factores, ¿sí?, característicos de solamente ese caso. Perdón, me equivoqué. Ahorita me estaba acordando. Holística, no hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de los textos. La holística. La casuística efectivamente lo que hace es ver esa parte característica de ese fenómeno, ¿sí?, que lo hace diferente a otro. Como les decía en el ejemplo, puede haber dos gemelos o gemelas, ¿no?, que a final de cuentas pertenecen a una familia y fueron educadas con los mismos usos y costumbres, fueron a las mismas escuelas, con los mismos valores, con los mismos principios éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones muy características en cada persona que los hacen diferente a. ¿Y la holística qué hace? Tomar todos los factores posibles que acuden o que están en encuentro en ese suceso o en esa forma de ser, en esa acción, en ese fenómeno, en ese hecho. Entonces, si se dan cuenta, es una cuestión de estudio, sí general, ¿sí?, universal, vamos a decirlo así, como la filosofía, pero forzosamente lo tenemos que aterrizar a cuestiones particulares y cuestiones específicas. No solamente quedarnos en lo particular, sino irnos a lo específico también. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos perdemos en esta cuestión, vamos a decirlo de manera coloquial, de tachar a todos iguales. Y entonces pues no habrá reflexión ni estudio de todas estas cuestiones, no solamente sociales, sino también naturales. Porque se han hecho grandes descubrimientos y avances en la ciencia, en la tecnología, en estas cuestiones de metodología cuantitativa, ciencias naturales, de estas cosas medibles, pesables, pues exactamente por ver estas diferencias. Porque el ser humano tiene una capacidad innata de curiosidad y no se queda solamente con lo que ya le dieron y le dijeron, ah, mira, aquí está la receta. Ah, ok, ¿puedo mejorarla? ¿Puedo modificarla? ¿Qué factores intervienen aquí? ¿Y si le cambio este factor? ¿Y si le muevo esto? ¿Y por qué no hacerlo más pequeño? En algunos casos, en otros casos más grande, más rápido, ¿sí?, más eficaz o con mayor beneficencia para las personas, en el caso de las ciencias sociales. ¿Por qué no extender estos valores? En 1927, un filósofo, teólogo, Fritz Jarr, el padre, en realidad el padre de la bioética, a quien se le debió dar ese papel de padre de la bioética, en esta cuestión de imperativo categórico que les digo, que le da basamento a la axiología, Kant decía que había que tratar al hombre, no al ser humano, así lo decía, al hombre, como fin, no como medio. O sea, tomar a las personas como fin, no como medio para obtener algo. Después, Fritz Jarr extiende este imperativo categórico y dice que hay que tomar en cuenta o valorar a todo ser vivo. Aquello es una extensión ya del principio, una extensión de valores. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con los valores que existían en la Edad Media o en la Ilustración nada más, en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera? No existirían los derechos humanos como existen ahorita, a pesar de que ya se hablaba de igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera. ¿Sí?
pero no era extensivo para todos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este desarrollo de derechos, no solamente con el ser humano, sino con las mujeres? No votarían. Así de sencillo. No tendrían el papel que tienen ahorita. No se les permitiría estudiar, trabajar, incluso tener los mismos derechos sexuales que tiene el hombre como género ya, no como especie. ¿Por qué? Exactamente por esta necesidad del ser humano de seguir reflexionando y no quedarse nada más con las cosas. Es decir, a ver, ¿será bueno esto que estamos haciendo? Y si es malo, ¿por qué es malo? Ahora, esta cuestión de buscar, de ir más allá, también tiene sus contras. La tecnología también tiene sus contras, obviamente. No todo avance, ¿sí? Solamente tiene un lado bueno. Recordando que los objetos y las cosas nos pueden servir para múltiples acciones. Una piedra nos puede servir como ornamento, ¿sí? Nos puede servir para ayudar a construir una casa, nos puede ayudar para defendernos, o nos puede ayudar para matar a una persona. Son herramientas, y es la misma piedra, con diferentes valores, diferentes usos. Entonces aquí ya estamos entrando en esta cuestión. ¿La piedra como tal es buena o mala? Es piedra. Es un hecho, punto. ¿Sí? A la piedra no le podemos meter esta cuestión de es que es bueno o malo, es buena o mala. Depende para qué la usemos. Otro ejemplo que también siempre le pongo a mis alumnos. Una persona que se encuentra en una isla desierta, así como náufrago, y se encuentra oro, que es muy valioso. En ese momento, ¿para qué le va a servir? Ese valor que tendría aquí con nosotros, en este momento, en esta sociedad, en la Ciudad de México, ¿para qué le sirve ahí? ¿Con quién lo va a intercambiar? Quitémosle el valor económico. Tiene un uso altamente porque es muy buen conductor de electricidad. Y si no hay electricidad ahí, ¿de qué le va a servir? ¿Tendrá otro uso estético? Ahí sí tal vez le sirva a él o a ella. Pero a final de cuentas va a llegar un momento en que a quién le va a presumir esa estética, esa apariencia. Tal vez sea nada más por sentirse bien consigo mismo. Pero los otros dos usos no le veo mucho el caso. Y con todo esto, ¿ese oro será bueno o malo? Pues no será ni bueno ni malo. Tendrá un uso diferente. ¿Y quién lo está utilizando? El ser humano, forzosamente. Si de pronto un chimpancé, un simio, alguien, hablando de la piedra que les digo, toma esta piedra y mata a alguien, o a alguien de su especie, o a un ser humano, ¿será bueno o malo? Hasta donde sabemos, ellos no tienen la capacidad de percibir el bien y el mal como nosotros, de tener esta concepción de moralidad como nosotros. Y aquí viene un tema que vamos a ver después, yo creo en la siguiente
en la siguiente clase. La axiología no solamente, repito, está relacionado con los valores morales. Sí se relaciona mucho con esta cuestión, sí, efectivamente, pero como les digo, también al ser esta cuestión general filosófica, debe de atender a la reflexión de todos los valores, todos, económicos, de uso, de intercambio, estéticos, políticos, espirituales, religiosos, naturales, tendiendo al naturalismo, todos. ¿Que está muy ligado con la ética y la moral? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos personas éticas y morales. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué todos, a menos que estemos en coma o dormidos, obviamente, ¿sí? Tenemos ética. Incluso dormidos tenemos ética. No aplicaría en ese momento, pero todos tenemos ética. Y para que se lo lleven ahí de reflexión, para la próxima semana, una pregunta. Los violadores, asesinos, narcotraficantes, ¿tendrán ética? ¿Y por qué? Reflexiónenlo, no es tarea, pero reflexiónenlo. Y si lo quieren discutir con alguien de su familia o alguien cercano, adelante. ¿Por qué estas personas sí tienen ética o no? ¿Y por qué? Les voy a dejar una tarea y les voy a subir un video, 2 lecturas muy breves y un breve cuestionario sobre el video y sobre las lecturas. Aún no sé si va a ser de 5 o de 10 preguntas, pero bueno, ahí les pondré cuántos son. Obviamente esta tarea, al ser la primera semana, va a valer 10 puntos. Tengo contemplado que sean antes del primer parcial 4 tareas para que se completen los 40 puntos de tareas e investigaciones. Y pues cualquier situación, ahí tienen el correo, está la plataforma para que se comuniquen y para poderla aclarar. Hasta aquí, hasta el momento, por el día de hoy, por este tema, alguna duda, pregunta, cualquier situación, comentario, crítica, aquí se acepta de todo. No, ninguna, profe. No, a ver, nada más déjenme pasar el listado. No, profe, yo nada más una duda tendría, A ver, dime. Yo, sobre la tarea, entonces pondrá en la plataforma igual, de qué trata la tarea. Igual. Ajá, les voy a poner tarea 1. O ya no lo repetirá, ya no lo voy a repetir. Sí, les voy a poner ahí tarea 1, el material que les voy a subir y con base en el material tal, anexo tal, el alumno contestará las siguientes preguntas, ¿no? Y hasta abajo cada pregunta tiene como valor máximo tantos puntos para completar 10. Pueden ser 5 por 2 o 10 por 1, dependiendo, ¿no? Pero sí, siempre todas las tareas van a llevar su indicación de exactamente qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuánto vale esa tarea, para que tengan ahí todo eso. No se va a borrar, ¿sí? Siempre se quedan ahí las tareas por cualquier situación. Y repito, cualquier situación que se les atore, cualquier situación que les comprometa, entregas de tarea, de exámenes, de clases, háganosla saber, por favor, para que nosotros podamos resolver esa cuestión. No lo dejen para después, porque a veces pues ya no se puede hacer gran cosa. Y y pues síganse cuidando, porque sí, los contagios están muy fuertes. Sí, efectivamente esta variable no es tan mortal, pero sí es muy muy contagiosa, ¿no? Entonces, independientemente de lo que cada quien crea, si creen en el virus o no, si creen en las vacunas o no, qué es la 5G, qué es el magnetismo, qué son los aliens, qué son los Illuminati, qué es la Agenda 21, que ya no será 21, ya será 22. Hay algo, ¿sí? Y es algo que está fastidiando al ser humano. Entonces, ahí aplica el principio de precaución, ¿no? Entonces, no está de más echarnos una mano por nosotros mismos para que no nos pase nada. ¿Alguna otra duda?
¿no? Bueno, entonces por favor prendan sus cámaras unos No, segunditos, no, profe, sí. los que puedan. Prendan sus cámaras unos segunditos. Los que no, bueno, Yo pues que... tengo una pregunta, A ver, perdón. dime. El tiempo para entregar las tareas, bueno, Será de una semana. Por ejemplo, yo se las dejo hoy con y les doy hasta el siguiente jueves para que la entreguen. ok, Ujú, para que tengan toda una semana. Y gracias. igual, también eso se los voy a poner ahí. Plazo máximo o día máximo de entrega, tal día, ¿no? Para que también ustedes lo tengan en consideración. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente Vale, semana el martes. Cuídense. Se pueden divertir sin estarse arriesgando. Y pues ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, profe, que tenga un día. gracias. Bye, realmente. Gracias, profe. Bonito día. Gracias, profe. Buen día. Bye. Gracias.